Jarretzen dugu, 12. puntuarekin, galderak eta bestelakoak, grupos y preguntas, Zoraida Viane. Nik lehenik eta behin esazteko, Vale, martxoaren emeretxian jaia da, aitaren eguna da, eta ez horrezetik baizik eta jaia dela, eta antolakuntza batzordea izan behar da, orduan nire proposamena da astelenean jartzea, astelenean 16an egitea antolakuntza batzordea, eta emeretzia osteguna jaia da. Hacer un ruego el próximo día 19, el Día del Padre es festivo, coincide, debería ser con lo que tiene aprobado el Pleno, la Comisión de Organización, con lo cual se propone cambiarla al lunes 16, creo que es, ¿no? Lunes 16, cambiar la Comisión de Organización. Lunes 16 de marzo, ¿vale? La hora está reflejada en el... Quiere decir, así como la hora del pleno y la hora de las comisiones está reflejada en los plenos, quiere decir que quedó marcado en el pleno de organización. Cualquier cambio, con lo que es con las comisiones o con el pleno, de no ser extraordinario, que es la potestad de convocar, los horarios ya se saben, son 10 de la mañana y 6 de la tarde en el caso de las comisiones. Sí, marca tú, ahora sí, oye, marca tú. No voy a entrar a debatir lo de que sabemos los horarios, porque sí es verdad que sabemos los horarios, pero algunas veces las actas por error llegan con otro horario, entonces nosotros nos fiamos de lo que pone en la convocatoria, y hay grupos de trabajo que se les ha cambiado la hora. Entonces sabemos la hora que está marcada en el pleno, pero hay veces que se cambian. Y ahora a varios. Bueno, EH Bildu como representante de la Supramunicipal de Educación hemos establecido una dinámica de trabajo que se basa en la comunicación continua en los entes, o sea, con cada uno de los entes que forman la comunidad educativa. Nos marcamos como mínimo tener 2 reuniones con ellos, tanto a principio de curso como a final de curso, y bueno, aparte de darles de tener relación continua en caso de que haya cualquier problema. Nos hemos reunido con todas las direcciones de los centros públicos y concertados del municipio y hemos acudido a los OMR y bueno, hemos recibido de diferentes peticiones, quejas y problemas que hemos recogido en unas actas que ya las tiene Alcaldía. La semana que viene que van a estar a disposición de quien la solicite, y nada, la semana que viene vamos a tener una reunión con Saulo para explicar lo que hemos recogido en esas actas, y que por nuestra parte no hay ningún problema de que cualquier otro grupo político acuda a la reunión y tenga la información directamente. Entendemos, y tanto Borovil como nosotros el año pasado y la anterior legislatura hemos ido reclamando que las supramunicipales se tiene que dar transparencia y se tiene que dar cuenta de lo que se hace. Pues bueno, pues nosotros predicamos con el ejemplo. Las actas del primer trimestre van a estar a disposición, y cualquier duda pues estamos dispuestos a aclarar. Y seguido con este tema, pues bueno, pues también solicitar que las agendas de los liberados estén al día, que es una reclamación ya parece que histórica y no se cumple. Por otra parte, en la pasada comisión de territorio, y me refiero al tema de Gutran, da la gravedad de los acontecimientos alrededor de este tema, desde EH Bildu se hizo una propuesta de una mesa de seguimiento. Queríamos saber si tenemos alguna respuesta. Ya trasladé como presidente de la comisión que no me parecía necesario la celebración de una mesa de urgencia monográfica sobre el asunto, teniendo en cuenta que sobre ese asunto se habla todos los meses en la comisión, y también se va a poder tratar en el Consejo Municipal de Medio Ambiente, que esperamos que se ponga en marcha en el mes de marzo.
se habla todos los meses porque nosotras llevamos el tema porque nos parece grave. Entonces, bueno, era nuestra propuesta hacer un seguimiento, pues vuelvo a repetir, porque nos parece que es algo grave que se da en el municipio. Entonces, bueno, solicitaremos a la oficina técnica que realice inspecciones mensuales, porque somos nosotros los que vamos a decir, y a los que somos nosotras las que vamos a deciros a vosotros cómo está la empresa, si se mueve, si no se mueve, si se rompe el precinto o no, cuando no es nuestra labor. Entonces, bueno, pues que la oficina técnica haga ese trabajo y nos paséis la información esa y de las parcelas que están alrededor, que son incompatibles con la calificación de suelos rústicos. No sé si los lo pasamos por escrito también o con aquí vale. No, se le comentó en la comisión y se ha dado ya orden de iniciar la identificación de los responsables de esas actividades y de los propietarios de esas parcelas. Perdona, me figuro que sois conocedores de la autorización que se le ha dado a Gutrans para el desmantelamiento, ¿no? Ah, vale. Digo, vale. Digo que ahora hay proceso de movimiento, que el otro día la policía que sean conscientes que de unas tareas de desmantelamiento. Ha pasado un mes y pico desde que se ha dado esa orden, ahí hay movimiento, pero no se desmantela nada. Eso no sé si también sois conocedores. Pero es que no es la orden de desmantelamiento. Primero tienen que limpiar y descontaminar, y cuando lo hayan hecho en ese plazo de 6 meses es cuando el Medio Ambiente del Gobierno vasco le dará la autorización para el desmantelamiento. Me repito, que entran, salen camiones, pero que si os acercáis allí ni limpieza ni... O sea, quiero decir, no lo digo yo, que soy experta, que cualquier persona que vaya y vea el seguimiento de cómo estaba hace un mes y cómo está ahora, da igual. Vale, energía sostenible. La Comisión de Territorio también se nos informó de que se está estudiando la posibilidad de garantizar que la energía que se consume desde el Ayuntamiento sea una energía sostenible. Por sostenible entendemos que se garantizaría el suministro de fuentes renovables. Ya que se va a hacer un estudio para ese fin, nos gustaría que también se estudiara la posibilidad de implantar el autoconsumo con energías limpias, para así garantizar de verdad el origen de esas energías. Imaginamos que en cualquier caso seguiríamos contratando la electricidad con Iberdrola, una de las 10 empresas que generan el 70% de los gases del efecto invernadero. Una empresa que ofrece energías limpias pero de dudosa procedencia, como su gigantesco parque eólico en México, los sucios negocios en los países árabes donde no se respetan los derechos humanos, o podemos hablar de los megaproyectos que están exterminando a las tribus indígenas en Latinoamérica. La ética de esas empresas del IBEX, igual, parece que nos pilla demasiado lejos, pero son las mayores causantes del cambio climático, tema por el cual en este pueblo se ha creado un asesor de emergencia climática, que de momento está vacío de contenido. Este podría ser el punto de partida para empezar a trabajar con una transición energética real, poniendo como objetivo la apuesta por otro tipo de gestión energética municipal, basada en el contrato de energía con cooperativas energéticas, que apuestan por una economía social enfocada al cuidado del medio ambiente y a poner a las personas en el centro sin intereses crematísticos. Para que no digáis que solo hacemos críticas, proponemos llevar este debate al Consejo Asesor de Emergencia Climática, invitando a las empresas que nos ofertan la energía para que podamos contrastar los pros y los contras de cada modelo de empresa energética. Si el Consejo Asesor está vacío de contenido, no será porque desde H. Bildu no se proponen temas para debate. Somos propositivas. Si negáis el debate, negáis la posibilidad de optar por otro modelo energético alternativo. Eskerrik asko, Oiene. Sí. Bye. Lo que habéis comentado de implantar autoconsumo se puede mirar, aparte ya lo estamos mirando en alguna zona. Antes había en el Colegio Chartaga unos paneles que tenemos que arreglar y volver, que eso ya funcionaba anteriormente. Y luego el tema de la energía sostenible de los pliegos, habéis dado por supuesto algo que no es real, porque vamos, yo he estado mirando en pueblos de Vizcaya, suelo mirar en Vizcaya, y hay sitios en los que han ganado otras empresas que no son Iberdrola. Podría dar ejemplos, no sé si te podría comentar nombres de pueblos y empresas adjudicatarias, e Iberdrola no ha sido la adjudicataria en casi ninguna de esas. Sí es cierto que en Ortuella el tema de la iluminación pública sí que la lleva Iberdrola, eso es cierto, pero que las nuevas la va a ganar Iberdrola, eso supone mucho. Y que en este tipo de pliegos
que yo en Vizcaya he visto alrededor de unos 10, que creo que los comenté en la comisión, creo que no gana ninguno, creo, o sea, pero lo podemos mirar y igual estoy equivocado, pero te digo que si habrá ganado 1 o 2, el resto de las empresas adjudicatarias Iberdrola no aparece. Igual contratamos una mega empresa, ¿no? En nuestra opinión, y es vista la tendencia que tiene este ayuntamiento, igual, ojalá en el pleno que viene me digas, oye, Anem, hemos contratado, vamos a trabajar con una cooperativa, vamos a hacer esto, y te diga, pues me parece bien, supusimos de más. Y ya está, y no tenemos ningún problema en rectificar. Esto, si quieres, lo que vamos a hacer, lo que has comentado, se van a revisar esto y otros contratos que vamos a hacer a través de ingenierías y arquitecturas, revisar los pliegos en los cuales podemos ver, porque no veas que esté nada dirigido o nada, todo lo que has comentado, que no. Esto es una licitación pública al uso, no es nada. Vale, el último punto por mi parte. Nos ha llegado una queja de una serie de vecinos que somos conscientes de que por lo menos el alcalde es conocedora, con el tema de los trenes y los silbidos, ruidos, bocinas que llevan emitiendo unos meses. Que hasta ahora las personas que viven en esas casas han convivido con el tren. Antes el tren emitía un silbido y ahora todos los trenes, desde el primero hasta el último, debe de emitir un sonido mucho más fuerte que es molesto. Entonces, pues bueno, justo ayer nos trasladaron, a ver si lo podíamos traer a varios, a ver si se había hecho alguna gestión al respecto, y si no, pues bueno, pues que se busque información y el porqué de hasta hace un año no era así y ahora sí, teniendo en cuenta que es un casco, que es casco urbano, que igual justo en el paso a nivel, antes que está en el campo de fútbol, igual eso no se considera casco urbano, pero este tramo es casco urbano, entonces igual la emisión de ruido tiene que ser menor, o bueno, que se haga un seguimiento. Sí, no de forma reciente, quiero decir, yo sé y quiero decir que las gestiones, yo creo que del año pasado, pero a principio de año, más de un año, y me puse en contacto con Adif y era un tema de seguridad. A la entrada del túnel había habido 2 o 3 incidentes y sustos con el tema de gente que había habido en el túnel, justo cuando enfocas el Paseo Europa. Si es la zona esa, si es justo la Catarina Gibaja. Entonces claro, entran pitando, claro, porque les han dicho que es un sitio de riesgo y ha habido bastantes sustos. Entonces, si eso se puede minimizar o no, me trasladaron que era un tema de seguridad, que le iba a trasladar pero no te puedo dar más información. En su día era por el tema de seguridad, y me juro que será por lo mismo que según Eva pues entra pitando de esto por lo que se pueda encontrar. Lo mismo sucede, lo que pasa que es más corto, es el túnel que hay justo debajo de los bomberos en esto. Pero claro, ya no pilla en el ámbito urbano, ¿no? Volveré a hablar, que tenemos que hablar de otro tema con Adif y... Vale. Bueno, yo tengo unos puntos, son para Ainhoa. Mira, nos enviaste la factura de la desbancalea, pero sigue sin especificar. Se habla siempre del total. Nosotros nos interesaría saber los precios individuales y por grupos, lo que salió aquella famosa factura, que se desglosaba. No sé si se puede o... Creo que os reenviamos la factura que tenemos. ¿Te refieres a que quieres un desglose de esa factura? Realmente los precios que se pusieron ahí es por todos los grupos que venían, pero bueno, sí puedo pedirle sin problema al responsable, a Chemi Arbaiza, que es el responsable, el desglose de los grupos, sí, sin problema. En cuanto a la campaña de Membai, que ha salido por 588 euros por 3 días de trabajo,
Jesús, la pregunta que queríamos hacer es que si se ha hecho valoración de esta campaña, si ha merecido la pena, se han pegado carteles, ¿qué más se ha hecho? La valoración todavía no está hecha. Nos pusimos en contacto con la empresa que tiene una vecina del municipio para intentar promocionar el euskera en las fiestas de octubre de Ortuella, que están relacionadas con el idioma hoy por hoy. Sí que se implicó la Asociación de Comerciantes al 99%, se pusieron carteles para que la gente comenzara a utilizar el idioma a la hora de pedir alguna consumición en el bar. Las diferentes cuadrillas de chavales también estuvieron muy presentes durante la campaña y en todas las fiestas que se celebraron hace varios meses, y de momento la evaluación no la tenemos, así que no te podemos ofrecer ningún tipo de información con respecto a la evaluación de la misma. Bueno, pues en cuanto tengáis la información, pues la valoración nos la hacéis llegar. Nos parece bastante interesante. ¿Y sabéis cuándo se va a hacer o...? No, pero os avisamos. Me gustaría que fuese cuanto antes. Quiero decir que esto ha pasado hace tiempo, vamos. Tener esa valoración es importante para, no sé, mejorar. Vale. Tenemos otro vario sobre el tema de Ochartaga. Los jardines de Ochartaga no van a quedar a gusto de las vecinas. Se ha hecho parecer que las obras son el fruto de un proceso participativo y en realidad han hecho lo que han querido. O sea, no se ha tenido en cuenta la opinión de las vecinas, salvo la tala de los árboles, que ha superado ya el nivel de despropósitos. Se hizo una reunión con las vecinas donde las actuaciones principales quedaron ocultas por el paraguas del lenguaje técnico. Los detalles más polémicos han sido descubiertos después. El diseño de los jardines ha pasado de ser el de jardines donde las vecinas han participado en su elaboración y mantenimiento, un ausolán, en jardines fríos cuyo objetivo es que no caguen los perros. Se han añadido parcelas ajardinadas que han ocupado espacios comunes, acabando con la única plazoleta donde había unos columpios confundiendo a las vecinas también con el lenguaje. Aparte de evitar a los perros, este tipo de arbusto rastrero sirve de cobijo a las ratas que proliferan protegidas por su espesor. Hay ejemplos en varios lugares donde lleva instalado ese tipo de jardín. El verdadero motivo de este tipo de arbustos es el poco trabajo y riego necesarios para abaratar el costo de su mantenimiento. Ahora, las vecinas de Ochartaga tienen que solventar la falta de intimidad de los pisos bajos debido a que se han quitado los setos que protegían su privacidad. En su momento no se tuvo en cuenta y ahora se actúa a salto de mata ofreciendo soluciones sin ningún tipo de criterio. En un principio se pensó en paneles. Los vecinos propusieron jardineras. A día de hoy no se sabe nada, salvo una conversación casual con alguna persona implicada. Hay un colectivo vecinal que se está moviendo para tratar de solucionar los problemas que surjan e informar a las vecinas de lo que estaba haciendo. Este colectivo denuncia que se les está ninguneando y que el alcalde les dice que tiene razón, pero por parte de la oficina técnica hace lo que quieren. Llegan a pensar que el arquitecto tiene más poder de decisión que el alcalde. O sea, nos ha vendido que era un proceso participativo y la opinión de las vecinas no se tiene en cuenta. Se improvisan las obras porque no hay ninguna planificación. Por ejemplo, ahora les han dicho a los vecinos de los bajos que tienen que quitar los colgaderos porque al subir los suelos no se respetan los 2 metros. Lo que podría hacerse en un ausolán, como son los jardines, lo imponen bajo criterios prácticos, sin pensar en el aspecto del barrio. Se actúa bajo el orden y mando y se impone criterios sin contar con la opinión de las implicadas, que son las vecinas. Esta es una actitud poco democrática. Todo esto se podría haber solucionado con la creación de una mesa con poder de decisión donde estuvieran las partes implicadas, donde resolver los aspectos más polémicos sin entrar en los temas técnicos. Pero eso es una solución donde los que mandan, claro, no tendrían vía libre, sería aumentar sus horas dedicadas a trabajar con los barrios, porque la Concejalía de Barrios en este tema tendría mucho que decir. Bueno, nunca llueve a gusto de todos, eso es lo... No, es que me has hecho una lectura de ciertas cuestiones que se ha abordado con ellos, hay decisiones técnicas y tú has hecho la valoración de una serie de vecinos de Ochartaga,
Podríamos hablar de otra serie de vecinos, porque yo no me escondo y hablo con muchísimos vecinos, tanto de Ochartaga como de otros sitios. Todos y todas hablamos. Entonces, ha hecho una valoración y hay gente que no le gusta, hay otra gente que está a favor, hay otra gente. Es verdad que hay cuestiones que se han hablado y que, como es el tema de los bajos, pues lógicamente no puedes tener un tendal. Lo mismo si al final están todos los bloques, es decir, el primer bloque toda la vida ha tenido la acera y no han podido tener ni colgadores ni nada. Es decir, al habilitar las aceras en los otros dos bloques, lógicamente a 2,20, algo que han entendido los vecinos y vecinas afectados, porque de los 6 que hay, y yo he estado con 5 y dicen, bueno, pues lo vamos a poner para adelante, vamos a poner un colgadero de este tipo, algo razonable. Había gente que todavía tenía colgado de lado a lado el alambre. Es decir, y dicen, bueno, pues mira, vamos a poner. Luego con el tema de la privacidad, claro, con el tema de la privacidad estamos buscando soluciones, pero hay gente que quiere y hay gente que lo quiere. También, de los bajos. Claro, hay gente que quiere, entonces, nosotros nos unimos, lo mismo que también se ha determinado, y hablando con los vecinos, que hay un problema de unas barandillas en la altura donde antes estaban los setos, digamos, sobre todo del bloque del medio, que hay como unas barandillas, vale, no estaban contempladas, y ahora se ha visto que puede haber un riesgo y poner un tipo pasamanos, algo que limite. Bueno, pues son cuestiones, y hay otras cuestiones de vecinos, en el 17, en el 15, que van surgiendo, y es lógico, y nunca va a llover a gusto de todo eso, está claro, y hay cuestiones técnicas que se han valorado. La sensación general, si me preguntas, pues la gente está contenta con el Ochartaga. Si tú lo que has trasladado, pues que no están contentas. Pero la sensación que yo tengo que trasladar es que la gente está contenta con la actuación que se ha hecho en el barrio. Saulo, ¿os estáis reuniendo con el colectivo de vecinos de verdad y estáis escuchando las quejas? ¿De verdad? El colectivo de vecinos se representan a una serie de vecinos, pero hay otros vecinos que han venido con cuestiones, y yo con el colectivo, ese colectivo de vecinos, que representa a unos vecinos, pero que otros se representan a nivel particular, porque hemos estado con ellos viendo cuestiones, y que día a día trasladan cuestiones, se han abordado, y hay cuestiones con ese colectivo de vecinos y vecinas, pues que algunas cuestiones se han tenido en cuenta. Es decir, el tema de las barandillas, y se han ido teniendo en cuenta y se siguen teniendo, vamos. Quiero decir, que se ha ido hablando, en todo momento se ha hablado, que nunca va a llover a gusto de todos, desde luego, pero nos pasó cuando se hizo Mendialde, exactamente igual, nos pasó en cualquier obra de actuación, nunca llueve a gusto de todos, que si el aparcamiento, que si la señal, que si... Y son cuestiones que al final, pues bueno, pues hay cuestiones técnicas que deben ser de la forma que son, y hay otras cuestiones en las cuales pues se ha mirado de la mejor forma pues para poder dejar las cosas. Hablas de unos columpios que hace 20 años que yo me he criado en el barrio Ochartaga, íbamos con arena de 3 columpios juntos que había ahí en un hueco, pero que llevan sin estar 20 años, quiero decir que parece que se han quitado ayer. Los columpios, si te refieres al que había ese de columpios abajo con la arena, que seguía sin estar 20 años por lo menos. Entonces, hoy en día, para poder hacer un parque infantil debe haber un espacio, las distancias de seguridad no son como antaño, todo no es. Entonces se ha buscado una zona, pues bueno, y se ha hablado con gente que se sienta ahí habitualmente. Es decir que, bueno, pues hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, desde luego. Eso, sobre gustos me da escrito. Pues sí, Saulo, claro que no, pero que la mayoría de la gente esté contenta y que se vea ese barrio, que ahora parece, o sea, esos arbustos, si son malos, nocivos, porque van a traer ratas, no es cuestión de decir a la gente le gusta más o menos, no, es que no están bien. Es que quitar un parque no está bien. Es que poner el cemento que habéis puesto, o que se ha puesto, no sé tú, se ha puesto, por no sé qué decisión, no está bien. La gente no está a gusto. Que no es mi parecer, es el barrio. Es tu parecer, es tu sensación. O sea, yo escucho a la gente de pues Ochartaga y están los colectivos ahí. Es lo que transmito, Saulo, que a lo mejor hay que explicar a la gente bien las cosas primero y con un lenguaje más claro, y a lo mejor esto hubiera cambiado, ¿vale? Que lo dejo ahí. Que estáis, tú dices que está bien, bueno, pues yo transmito lo que hay y también lo que veo, ¿eh? Por cierto, ayer a la tarde Ochartaga no tenía luz, no sé la razón. Pues la razón, pues la desconozco, pero a las 8:30 tenía luz ya. A las 8:30 tenía luz. Y yo lo aviso. Pues 8:30, porque me avisó en concreto a las 7:30, me avisó una persona de Ochartaga, un representante de la mesa de la memoria, me avisó y di el aviso, y a las 8:30, vamos, había luz. Entonces, más. Vale. Cámara.
A ver, muy rápido. Bueno, quisiera felicitar a la compañera de H. Bildu, que, bueno, pues está de representante en una supramunicipal y, bueno, pues ha hecho un ejercicio revolucionario como hacer algo parecido a dar cuenta, ¿no? Entonces, quisiera subrayarlo. En cualquier caso, ya que dices que hay actas, nos gustaría recibirlas, porque, claro, no es realmente H. Bildu la representante en los centros educativos, es el ayuntamiento. Lo que pasa es que habéis cogido la representación. Entonces, tiene que ser el ayuntamiento el que es realmente propietario, digamos, de esas actas y debería de hacérnoslas llegar a todos los grupos. Quisiera también, ya que el mes pasado le comentamos el tema de la lanzadera al metro, no sé, dijiste que ibas a intentar informarte un poco, no sé si tienes alguna novedad al respecto. Sí, con el tema de la lanzadera no es algo que haya puesto en marcha la Diputación, es el Ayuntamiento del Valle, todavía no lo ha cuantificado, pero el que va a asumir el coste ese de poner un autobús extra. Un autobús extra para que vaya al metro a Portugalete. Se va a asumir, no sé el coste, hablaban de en torno a 40, 50.000 euros al año aproximadamente, pero su idea es que la gente fuese digo para que os deis, no es yo me subo en el autobús y pago y no, es yo voy, hago ese trayecto, pago y cuando haga hecho justifico y me dan una subvención. Es decir, que no es tan fácil como dices, yo de mi Baric, pues me van a cargar solo €1, pues como se hace con las lanzaderas que habitualmente ha tramitado desde Metro, ¿vale? Aquí es una cuestión que el ayuntamiento, más que poner, lo que hace es bonificar a la gente. Es decir, una línea de subvenciones. Y estaban, pues bueno, para darle forma de cómo se iba a hacer y que al final a la gente, en vez de si le salía 1,66, pues esos 66 céntimos, pues al cabo de año vencido o lo que sea, devolverle eso. Era vía subvenciones. Pues no parece complicado mejorar eso, entonces, bueno, estaría bien ponerse a trabajar un poco con el asunto y que, bueno, los vecinos de Ortuella pudieran beneficiarse de algún tipo de medida. Y vuelvo a insistir en lo que hablamos el mes pasado, es decir, si en un futuro más o menos lejano vamos a tener una parada de metro en Ortuella, pues puede ser una buena excusa para forzar precisamente al consorcio de transportes a que un tipo lanzadera pueda implementarse en Ortuella. Ese segundo punto que comentas, que ya me gustaría que fuese más cercano, a vista más lejana, pero eso sí que está planteado, desde todo me achaldea, quiero decir, porque en esas futuras cocheras, futuras, y esperamos que se pueda cortar ese plazo, pues sí que hay planteado un parking disuasorio y la idea es que desde ahí sí que hubiese unas cocheras, pues bueno, dentro del nuevo plan de transporte, pero claro, a futuro. Vale. Pues es que ricasco, damos por finalizada la sesión y sí, no sé que os voy a hacer la palabra, no os preocupéis y Belén también, sí, lo único que recordarlo del día 16, por favor, 16 a las 6 de la tarde, ¿vale? Lo de la comisión de organización, sí. Es muy breve, que ya es hora de comer. A ver, he hecho una petición al ayuntamiento hace 16 días, creo, sí, a 11 de febrero, y como no se me ha contestado, quiero aprovechar por la urgencia del tema, no por... nos dirigimos a esta corporación para mostrar nuestra preocupación por la situación planteada, por la preocupación... por la situación planteada ante la baja laboral de la técnica municipal Isabel García Fernández, siendo su campo de actuación tan fundamental en nuestro pueblo de Ortuella, como es el de bienestar social y atención específica a la situación de las mujeres e infancia. En este sentido, realizamos la petición de contratación temporal por sustitución de una técnica para desarrollar dichas funciones. Esto lo hemos debatido en diversas asociaciones y en el Consejo de Igualdad Municipal. Sí,
No te hemos contestado. A ver, en el tema de... para contestarte. Es decir, que es una cuestión que hay puestos que en ocasiones cubrir, pues es complicado. Es complicado en el sentido de que no hay una lista, no da tiempo a sacar una OPE, no sabes la duración. Con las bajas, porque bueno, nosotros contamos con bolsas de por ejemplo, administrativo y demás. En concreto, un técnico de igualdad, no sabes o técnica de igualdad, hay una bolsa, porque nos ha pasado ahora también con el animador sociocultural, que ha habido que cubrir una baja y hemos tenido que tirar de una bolsa del ayuntamiento de Amurrio, corregirme si no es así. En ese caso, no hemos encontrado una lista para poder disponer de alguien que se pueda asimilar al trabajo que debe realizar, claro. Y es complicado. Y en el área sociocultural, ya te digo, Amurrio, al final una lista que, pues bueno, hemos podido cubrir, pero al de X tiempo. Y hay puestos que son complicados de cubrir. Mañana, pero no solo en Ortuella, quiero decir, en todos los ayuntamientos, los perfiles técnicos. Y si tienes, bueno, en perfiles administrativos igual pues hay más bolsas y bueno, nosotros tenemos una bolsa reciente, pero en perfiles técnicos hay muchísimos problemas con los diferentes técnicos. Y ya no te pongo ya con los que tengo a mi derecha y a mi izquierda, a uno, digamos, tanto secretario de interventora. Está habiendo numerosos problemas para cubrir en el municipio más cercano, en un montón. Entonces, nosotros cubrir sí, pero para realizar un trabajo y alguien formado. Claro, si tiene que venir alguien que tienes que formar y ya se incorpora a la persona, pues entiendo que no. Está claro que nos gustaría que fuese alguien, que viniese alguien que ya tuviese todos los conocimientos, que tuviese todo, pero si en el tiempo que se va a formar va a ser cuando va a poner en marcha, pues bueno, pues no merece la pena cubrir. Pero en este caso es que tampoco se ha valorado que hay una lista de personas específicas que pueda haber. Es que traes una sociocultural. Es que, y aparte ha sido de los últimos en tirar. No sé, y con la policía nos pasa, es que nos está pasando con todo. Porque no puedes decir tú mañana ven a trabajar al ayuntamiento que ya conoces el funcionamiento. Nos ha pasado con sociocultural, nos ha pasado con técnico de euskera, también los problemas que ha habido para cubrir, cuando se ha podido cubrir. Entonces, bueno, no es tan fácil, es decir, es lo ideal, lo que tú planteas, pero no es tan fácil de llevarlo a cabo y luego hay que ver si es efectivo, posible, por la duración del tiempo, claro. Sí. Los políticos se miden por la cintura que se me oye, ¿no? No. Bueno, que yo creo que los políticos se miden, y los técnicos, por las situaciones un poco difíciles, porque así para otras cosas pues podemos cualquiera, eso para empezar. Luego, creo que en este caso lo teníamos más fácil, porque, bueno, pues hay bolsas, de hecho, hay bolsas de técnicas de igualdad, doy fe, técnicas de drogodependencias, también animadoras socioculturales. Tenemos una técnica que aquí realiza multifunciones, entonces yo creo que si habría habido una voluntad, eso se cubre, y se cubre con una antelación sabiendo que es una baja para 3-4 meses, en previsión. Y luego quiero preguntar directamente si se ha mirado algo de esto. ¿Se ha valorado la necesidad o no? Pues valorar no. ¿Cuál? El tema de las bolsas, sí, pero dices que hay bolsas, te agradezco que me facilites bolsas, por si... No, pero has dicho que tú sabes que hay bolsas de animadores y demás, porque no las des, porque nos hemos vuelto locos. Pues todo lo que nos pueda facilitar de bolsas, porque puede hacer falta. Ya, pero cuando lanzas una afirmación como la que acabas de lanzar y nos hemos vuelto... A ver, te he comentado ahora mismo... A ver, Maite, te he comentado con el animador... Sí, pero es que comentas que tú sabes de sitios que hay y nos hemos vuelto locos para cubrir bolsas. Nos hemos vuelto locos para cubrir un animador sociocultural que en Vizcaya no había bolsas. Hemos tenido que tirar de la lista de Amurrio. Entonces, si tú sabes de algún sitio que hay...
Que no te estoy hablando de Isabel, te estoy hablando de las bolsas, en general. Tú me has dicho que sabes de bolsas del animador sociocultural. Lo de... El tema de... Si a tu pregunta contesta que sí. ¿Cuál? ¿Pero por qué crispamos? Y tú me estás diciendo que hay bolsas. No, pero que tú me digas... No te digo que... Maite, no te estoy diciendo que me la traigas, te estoy diciendo que me digas, oye, tal ayuntamiento, como hablamos entre la gente, oye, en tal ayuntamiento hay tal bolsa, si no es nada... Pero como has afirmado, digo, igual conoces algún ayuntamiento. No, ya lo sé, pero bueno, si alguien te facilita, es decir, lo mismo que... Por eso, si no es una técnico, bueno, tenía que estar ya, nosotros sí no hemos valorado el trabajo que había que desarrollar entre que una persona que venga y se tenga que formar. Entonces, al margen de no ser fácil, tampoco se ha valorado como una situación que pues fuese a solucionarnos gran cosa. Entonces, en ese motivo. Hemos valorado que de incorporar a una persona y tener que formar, y tiene que formarse. Intención toda de haberla podido cubrir, pero con esa, como tú has dicho, son perfiles especiales que realizan muchas tareas y que no hay una OpenSea que pueda cubrirte. Para tramitar un expediente se puede tramitar un expediente administrativo. No, bueno, sin más. Vale, Maite. Maite, una técnica que vaya a realizar, que no te estoy diciendo eso, voluntad de cubrirlo se valoró, pero si sigue viniendo una persona formarse en estos ámbitos y tal, porque te pasa, es decir, mañana tienes una bolsa de administrativos y estás una semana formando solo de cómo hay que hacer los decretos o cómo hay que hacer. Entonces, creo que es una situación diferente al ámbito que tú vienes, que tú has trabajado durante mucho tiempo, en el cual todo el mundo tiene una formación estandarizada, creo yo. Pero bueno. Belén. Vale, pues yo le voy a preguntar a la concejala de Bienestar Social o del área social, no sé quién me tiene que contestar. No sé si te acuerdas que el otro día te mandé un WhatsApp pidiéndote proyecto de Sáhara, de esos 20.000 euros en el Sáhara. Me contestas que bien, totalmente de acuerdo, y luego al día siguiente me mandas, no sé si fue al día siguiente o a los 2 días, me dices que eso se trató en una comisión por lo que se queda suspendido. Creo que te equivocaste, eso no se trató en una comisión, eso fue un decreto de alcaldía, lo de los 20.000 euros, y luego lo que sí se habló en una comisión fue el que ese primer proyecto no se podía hacer, vosotros sabréis por qué, yo también, pero me gustaría que nos dijerais por qué no se ha podido cumplir ese primer proyecto. Y luego hay otra cosa, o sea, allí en esa comisión tampoco se dijo cuáles eran esos 2 proyectos que querían cubrir. De lo que se habló es que el primero no se podía y que se iba a hacer el segundo. Entonces, no sé quién es el responsable de contestarme, espero una respuesta, no sé si ahora o dentro de 6 meses o de 6 años, es posible. Me gustaría saber desde cuándo se tiene ese convenio nominativo con el Sáhara. Primero. Después, ¿con quién se tiene el convenio ese nominativo? ¿Con la Coordinadora de Vizcaya, con el Frente Polisario o directamente se le da el dinero a una agrupación del pueblo y ellos que vean dónde lo llevan?
si me perdonas, Saulo, a ver, si yo estoy preguntando quién es el que me puede responder. Si tú eres el único que puede responder en este ayuntamiento por el equipo de gobierno, de puta madre diría. Pero entonces que se vayan los otros. Entonces que se levanten los otros y a la hora de votar dices, ya han votado. Porque yo voy a responder, no, estamos hablando, mira, el 8 de marzo, se ha leído hace un rato esto, o sea, ya veo hasta dónde llegamos las mujeres, a que tenemos que tener un hombre por detrás para que corrija lo que hacemos nosotras, o qué pasa, o no sabe hablar la señora, digo yo, o sea, es que me da la sensación, Saulo, de verdad, o sea, de que a veces eres el jauncho del pueblo y hasta que tú no hablas aquí no se corta el bacalao. Pues si me tiene que contestar, que me conteste, y si no me decís que la responsable del área de bienestar social no es la competente para estos casos. Y entonces, pues directamente pasaremos al jauncho. Entonces, pues eso, con eso me conformaría, o sea, con saber con quién es el convenio nominativo y a través de quién se manda eso al Sáhara, a través de Coordinadora de Vizcaya o a través del Frente Polisario. Y luego ya cambiando de tema, ya para no volver a coger el micro, que ya no lo voy a coger, en vísperas del 8 de marzo, hoy mis compañeras del SAD están en huelga porque llevan desde el 2014 sin convenio. Los ayuntamientos como este mantienen eso. Y ayer a una mujer víctima de violencia de género se la desahució en Baracaldo por parte de Alokabide, también por parte de equipos de gobierno como este que tenemos aquí. Yo antes de nada entiendo que lo de Jauncho lo hayas dicho con cariño y esto, pero no bromas aparte, quiero decir que todo el respeto para mis compañeras y compañeros del equipo de gobierno. Entonces, un respeto. Yo lo que Perdona un momento, el respeto no solo tienes que el respeto eres tú. Porque yo estaba hablando directamente con Amaya y antes de que ella ni siquiera encienda el micro ya has encendido tú para cortar y decirme lo que me tengas que decir. Con lo que el que falta el respeto eres tú y no yo. Me vas a perdonar. Pero yo no falto el respeto y ahí están ellas para hablar. Y eso, lo que te iba a decir, te iba a hacer solo una pregunta. ¿Qué hablas, como Belén o como EH Bildu? Es la única pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es la diferencia, te pregunto? Pues la diferencia que las únicas personas para hablar o solicitar información como EH Bildu en Ortuella son las representantes Ollane Arenaza y Zoraida Martínez. Son las únicas a las cuales se les facilita la información y son las responsables de esa información. Como vecina puedes solicitar cualquier cuestión que luego se te contestará, nada más, y solicitar por escrito. Al margen de aquello que se dé cuenta la comisión. Es lo único que te quería preguntar. Perfecto, bueno, pues eso la señora concejala me lo puede decir también sin ningún problema. Sí, perdona Belén, yo no te voy a comentar nada porque con ese tono y con lo que has dicho directamente me estás llamando tonta. Así que lo pides por escrito, yo no te voy a decir nada. Mira, a ver si ahora vamos a hacer la pregunta. Me vas a perdonar, Amaya, o sea, te digo lo mismo que le he dicho a Saulo. Si alguien ha faltado el respeto y ha tratado mal ha sido él, que antes de que siquiera termine de hacerte las preguntas, antes ha encendido el micro ya para cortarme. O para contestarme o para lo que haya querido. Con lo que si alguien se ha creído por encima del bien y del mal, ha sido tu alcalde. Ese ha sido. Vale, es que de casco. ¿Alguna cuestión más al respecto? Vale, pues damos por finalizada la sesión. Es que de casco.